Él nos dio vida. Como cantábamos hace un momento, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios será y seguirá siendo bueno para con nosotros. Amén. Dios no cambia, no muda y permanece siempre fiel. Vamos a leer una porción de la Escritura en el Salmo 51. Tremendo salmo, tremenda palabra y porción de la Escritura. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisótopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva el espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecados y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, mis labios. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Padre, hoy queremos venir delante de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser confrontados por tu palabra. Queremos ser confortados por ella, Padre. Permíteme omitir cualquier palabra que quiera salir de mi corazón, Señor, y que tú seas hablando a la vida de mis hermanos y a mi vida el día de hoy, Señor. Transfórmanos, cámbianos, Señor. Que tu palabra venga, Señor, y penetre a lo profundo, Señor, de nuestro organismo, de nuestro ser, Señor, y sea transformadora, Señor, sea cautivadora, Señor. Nos transforme, nos renueve, Señor, y nos haga diferentes, que no salgamos igual a como iniciamos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Saben, en todo el mundo, cada 6.5 segundos muere una persona causa el cigarro. En México, el 6% de los adolescentes entre los 10 y los 19 años fuman. Del total de la población, según INEGI, alrededor del 15.3% de la población son fumadores. Aproximadamente 16 millones de personas en México consumen el cigarro. El cigarro, amados hermanos, es un fenómeno curioso. La industria tabaquera siempre ha hecho un importante esfuerzo por anunciar sus productos con estrategias de marketing muy definidas. Todos los que tenemos algo de tiempo recordaremos bien de los anuncios en los 80s, en los 90s de los vaqueros de Marlboro. Saben, Eric Lawson, David McLaren, Dick Hammer, Wayne McLaren, todas estas personas fueron actores que dieron vida al personaje de este vaquero a lo largo de los diferentes años en estos anuncios de Marlboro. Siempre aparecían en las montañas, en los ríos, con camisas de cuadros, emitiendo un mensaje de tranquilidad, de fortaleza, de serenidad, de fuerza, de tenacidad. Y saben, todos estos actores murieron o sufrieron primero enfisema pulmonar y murieron de cáncer de pulmón.
El cigarro es un fenómeno curioso. Hoy en día la gran mayoría de los países medianamente desarrollados tienen leyes antitabaco donde imponen impuestos excesivos y tratan de desincentivar a todos los consumidores a través de los precios, y por más que hagan tantos esfuerzos no logran erradicar este mal. En México en el 2004 se prohibió la propaganda del cigarro en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión. En el 2006 se obligó a las marcas productoras de cigarros a cambiar la frase de fumar es causa de cáncer, puede ser causa de cáncer, a fumar es causa de cáncer. A pesar de todo, la gente sigue fumando. En México desde hace años ya se prohíbe fumar en espacios públicos. Definitivamente el cigarro es un fenómeno curioso, es venenoso, pero también es sumamente adictivo. Hoy en día es un requisito poner imágenes gráficas y explícitas de las consecuencias del fumar. En Australia, en el 75% de la parte delantera de la cajetilla de los cigarros y el 90% de la parte trasera tienen que forzosamente contener una imagen fuerte, gráfica, de las afectaciones a la salud que produce el cigarro. A lo largo del mundo, muchos países ya no permiten poner colores llamativos, logos cautivadores, y por el contrario obligan poner en las cajetillas, como ya lo mencioné, fotos e imágenes de pulmones consumidos por la nicotina, totalmente negros, pies con gangrena, dientes amarillos y negros carcomidos por el cigarro. El cigarro, amados hermanos, es un fenómeno curioso. A pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las imágenes de las campañas para concientizar a la población del grave riesgo que están corriendo al consumir el cigarro, la gente sigue consumiéndolo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? La gente prefiere el placer momentáneo en un paliativo pasajero, prefiere disfrutar, entre comillas, el presente y lidiar después con las consecuencias. El ser humano tiene la tendencia a sentirse especial al creer que es diferente, a pensar que es una excepción a la regla, que puede fumar y salirse con la suya, al pensar que puede maltratar, que puede malpasar, que puede afectar su propio cuerpo y que nunca le pasará la factura. Al momento de comprar una cajetilla de cigarros y al ver la leyenda de fumar es causa de cáncer, al ver las imágenes y las gráficas de las consecuencias, piensan que pueden escaparse y salirse con las suyas y que las consecuencias solo alcanzarán a otros. O peor aún, piensan que es demasiado tarde, que las consecuencias llegarán, pero piensan que ya es demasiado tarde, que el daño ya está hecho. O bien piensan que vendrán las consecuencias y les importa poco. Prefieren, como lo dije, disfrutar el momento, disfrutar el veneno. El cigarro es un fenómeno curioso y el pecado, amados hermanos, en nuestra vida tiene exactamente el mismo patrón y las mismas características. Creemos que si somos pecadores ocasionales no habrá consecuencia. Creemos que podemos vivir una vida fumando, una vida pecando y no habrá problemas. Creemos que somos la excepción a la regla. Otros tantos creen que ya es demasiado tarde para cambiar, para cortar el pecado. Creemos que una pequeña dosis de pecado no afecta. Y peor aún, racionalizamos el pecado y lo justificamos. Justificamos el mismo de una manera tan sencilla. Otros piensan, como todos pueden fumar, yo también lo debo o puedo hacer. Muchos lo hacen para encajar y sentirse parte de un grupo a temprana edad y desarrollan una adicción que es difícil de cortar. Amados hermanos, el pecado es causa de muerte espiritual. El pecado es la causa de muerte espiritual y muchos de nosotros, muchos creyentes, lo siguen consumiendo y creen y creemos que no tendremos consecuencias. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte,
Porque la paga del pecado, porque el resultado, porque la consecuencia, porque el resultado del pecado, el fruto del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El titulado del mensaje del día de hoy: pecar es causa de muerte. Pecar es causa de muerte. Yo quiero hablar 5 puntos rápidamente referentes al pecado, y el primero de ellos que quiero destacar es que el pecado es un acto egoísta. El pecado es un acto egoísta. Cuando una persona fuma, no solamente está pensando en su beneficio propio, en su placer, a costa del daño que puede hacer a otras personas. Tú y yo, cuando pecamos, necesitamos entender que todo pecado es un acto egoísta. El pecado es un acto egoísta. Hablando claro y práctico, el que peca está pensando solamente en su persona. El que peca solamente está pensando en su persona. Adán y Eva pensaron en sí mismo, queriendo ser igual a Dios. En Babel estaban pensando en sí mismos, queriendo tener fama y construir una torre que llegara hasta el cielo. Estaban pensando en ellos. Pedro pensó en sí mismo al negar a Jesús. Judas pensó en sí mismo al entregar a Jesús. Sansón pensó en su placer. Saúl, Ananías, mintiendo al Espíritu Santo. El pecado es un acto egoísta que pone a un lado la ofensa de Dios, conducido por el egoísmo. Todo el pecado, dice Primera de Juan 3:4, todo pecado es una infracción a la ley y por tanto estamos ofendiendo al dador de la ley. Isaías 59:2 dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. El pecado ofende y nos distancia de Dios. El pecado, nuestros actos egoístas ofenden y distancian a Dios. Y cuando hablamos del pecado, siempre está en nuestra mente, o viene a nuestra mente pecados como matar, como robar, como mentir, todo lo que involucre pecados sexuales. Pero ¿acaso el no confiar en Dios plenamente no es un acto de pecado? ¿Acaso el afanarnos no es un acto de pecado? Jesucristo nos instruyó: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Hay pecados que pasamos por alto: los celos, la soberbia, los pecados de omisión. Hay pecados que se han infiltrado en la iglesia, y los creyentes, mientras tenemos en mente ciertos pecados, ciertas cosas que vemos de manera escandalosa, pasamos por alto pecados como la soberbia, como la falta de perdón, como el juzgar a otros, como los celos. Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos pecando día con día y no nos habíamos dado cuenta? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mateo 6:15 dice: mas si no perdonáis las ofensas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdonado a alguien y vivimos y estamos viviendo en pecados? Todos los pecados, sean a nuestro parecer grandes o pequeños, frecuentes o esporádicos, blancos o negros, grandes o pequeños, todos son un acto de egoísmo que ofenden a Dios y nos separan de Él. Cada vez que estemos en tentación, recordemos que cada pecado es un acto de egoísmo y un acto que ofende y nos separa de nuestro Dios. Punto número 2, segunda de Samuel 12 del 1 al 3 dice de la siguiente manera: había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado. Y él había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno. Una sola corderita, y esta persona que era pobre la estaba cuidando prácticamente como su hija. Dice, y la tenía como a una hija.
Versículo 4 dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, para caminar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, un hombre rico tiene demasiadas ovejas, tiene demasiados ovejos y ve que alguien viene y le pide algo de comer, y esta persona, en vez de darle lo que tenía, toma una pequeña cordera, una pequeña oveja de la persona que era pobre. Dice, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él. Versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Natán había venido con David y le empieza a contar esta historia de una persona que tenía poco, que solamente tenía una cordera, y una persona que tenía demasiados corderos, y esta persona toma solamente la persona que tenía solamente una oveja. Y David le responde y le dice, vive Jehová, del que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y esta parte de la escritura, amados hermanos, me vuela la cabeza. Conocemos la historia. El pueblo de Israel estaba en guerra y David estaba en su palacio y ve a Betsabé bañándose. La codicia duerme con ella, se embaraza y planea la muerte de su esposo Urías. David se ve envuelto en una bola de nieve y Natán confronta a David. Por medio de esta historia, Dios confronta a través de Natán, a través de esta historia, a David. Me parece interesante que David no sabía que estaban hablando de él. David escucha esta historia y no sabía que estaba hablando con él. Fíjate lo que le responde Natán y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco te había añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Qué palabra tan dura y fuerte. Y David, al escucharla, ni siquiera sabía que estaban hablando. David ni se había dado cuenta que estaba en pecado. Y dice el versículo 9, lo volvemos a leer, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vamos, hermanos, segundo punto, el pecado se esconde. El pecado, con el paso de tiempo, no lo reconocemos. Aprende a cohabitar con nosotros. David, al oír la historia, se enfurece, pero no se daba cuenta que él mismo había hecho esta atrocidad. Tiene que venir el profeta a hacerle ver su pecado. Nosotros, y la pregunta que quiero hacerte del día de hoy, nosotros no seremos como David, que creemos que estamos bien, que creemos que no estamos viviendo en pecado, pero hemos pasado por alto varios de ellos. Mateo 7:3, según la Nueva Versión Internacional, dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Mateo 7:3 y 4, según la traducción del lenguaje actual, dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta que hay muchas cosas malas que haces tú? Es como si te dijeras, como te fijaras en que el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. Tal vez Dios hoy nos está confrontando y creemos que estamos bien, pero no estamos dando cuenta de todas las cosas malas que estamos haciendo. Vemos la basurita del ojo en otras personas y no nos damos cuenta que hay una rama que tenemos que lidiar nosotros con ella. Es fácil identificar el pecado en otro, pero a veces es muy difícil identificar el pecado
en nuestra propia vida porque se esconde. Es fácil ver la basurita del ojo de tu hermano, pero a veces pasa por desapercibido la rama que hay en tu propio ojo. El pecado es escurridizo, el pecado se esconde, el pecado se camuflajea en nuestras vidas y trata de pasar por desapercibido. Repito, no todos los pecados son matar, robar, mentir, pecados sexuales. Habrá algún pecado en tu vida que estás permitiendo, algún pecado del cual no te estés percatando. Natán, a David, Dios le mostró que estaba mal. ¿A qué realidades Dios hoy te está abriendo tus ojos? Te está pidiendo que comiences a hacer o que dejes de hacer. Punto número 3 de 5, el pecado es progresivo y es degenerativo. Amados hermanos, esto no es novedad, pero sí es importante destacar: el pecado siempre engendra y trae a luz más pecado. Fue un pecado y un error ver a Betsabé bañarse, sí, pero eso lo llevó hasta el asesinato. El pecado es una bola de nieve que va en incremento. Mete al que lo practica en una espiral descendente. Falta de perdón te lleva a la amargura, la falta de fe te lleva al temor, a la angustia. Amado hermano, es tiempo de confrontar al pecado, es tiempo de cortarlo. Tal es la gravedad del pecado. Hoy no te alarme mucho, sabes que hoy no es tan grave, pero sabes, es importante cortarlo de raíz. Piensas que lo puedes manejar, piensas que es algo que puedes poner en tu calendario y cuando quieras puedes programarte para lidiar con él. Si no has buscado a Dios, si no has tenido intimidad con Él, si no has orado, si no he tenido pensamientos de suicidio, si he tenido estos pequeños detalles, si he estado en desánimo, si he dudado. Pero cuando quiera puedo tomar cartas en el asunto. Si he fallado, si he hecho esto malo, pero cuando quiera puedo cambiarlo. Cuando quiera puedo vencerlo. Hemos alimentado, amados hermanos, a un pequeño gato que creemos que es inofensivo, pero el pecado es progresivo y es degenerativo. Y cuando menos lo pensamos, este pequeño gato al que alimentaste se convierte en un león peligroso, difícil de domar. Tenemos que tener cero tolerancia al pecado. Dios está llamando a la iglesia a tener cero tolerancia a los pequeños conflictos con tu esposa, cero pleitos, cero contiendas, cero pensamientos que no provienen de Dios, cero pensamientos del enemigo. Dios te está llamando hoy a una santidad radical. Dios nos llama hoy a una santidad radical. Punto número 4, muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones, en momentos que decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté teniendo miedo? ¿Cómo es posible que esté dudando? ¿Cómo es posible que no pueda dormir? ¿Cómo es posible que no pueda confiar? ¿Cómo es posible que no tenga paz? ¿Cómo es posible que esté haciendo esto? ¿Cómo es posible que esté viviendo esto? ¿Cómo es posible que llegué a este grado? ¿En qué momento llegué a fallar? ¿En qué momento llegué a pecar? Amados hermanos, el inicio del pecado es el siguiente. Santiago 1:13 dice: pero si alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Necesitamos entender que a causa de nuestra propia naturaleza, de nuestra humana naturaleza pecaminosa, somos atraídos al pecado, somos atraídos a lo que no es bueno. Nos resistimos a las cosas de Dios. Hace años me explicaron que la concupiscencia es como un vaso. Y cada vez que permitimos pequeñas acciones, pequeños pensamientos, pequeñas actitudes inapropiadas en nuestra vida, cada vez que permitimos pensamientos, actitudes en nuestro corazón, son gotas que van llenando este vaso. Y que al llenarse se comienza a desbordar y comienza a manchar la mesa. Después entonces la concupiscencia, Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz
muerte. Nuestra propia naturaleza, las pequeñas cosas que permitimos que nos arrastren, los pensamientos que permitimos que aniden en nuestra cabeza, nuestra propia concupiscencia engendra y nos lleva a cometer el pecado. El vaso se comienza a desbordar, la mesa se comienza a manchar, causa esas pequeñas cosas que permitimos en nuestra vida. Son pequeños detalles, son pequeñas cosas, son pequeños pensamientos los que nos llevan a pecar. Como diría Cantares, las pequeñas zorras arruinan grandes viñedos. Martín Lutero decía: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden en ella. Tenemos que ser radicales, no permitir en nuestra vida que nuestra propia naturaleza nos arrastre al pecado. Necesitamos ser radicales con nuestros pensamientos. Cada vez que venga un pensamiento de desconfianza, de duda, de temor, tenemos que ser radicales y no permitir que aniden en nuestro corazón, porque van a traer a luz pecado. Necesitamos ser veloces y ágiles para expulsar de nuestra mente todo pensamiento que se levante en contra de lo que Dios establece de nuestra vida. No, hermanos, recapitulo: el pecado es una ofensa a Dios y es un acto egoísta. Hay muchos pecados que no tenemos en el radar al enfocarnos en los pecados dramáticos o populares, incluyendo los pecados por omisión. El pecado tiene una maestría para esconderse y pasarse por desapercibido. Es importante que lo identifiquemos en nuestra vida. El pecado es progresivo y es degenerativo. Por nuestra propia naturaleza y concupiscencia somos atraídos al pecado y necesitamos tener tolerancia cero a las pequeñas cosas. A esas pequeñas cosas que, si no cuidamos, traerán a luz el pecado, la batalla en nuestra mente, los pensamientos. Termino con esto. Punto número 5, el arrepentimiento genuino. R.C. Sproul alguna vez dijo: la única cura para la culpa es el perdón, y lo único requerido para el perdón es el arrepentimiento. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. David, inmediatamente, al momento de ser confrontado por el profeta Natán, él reconoce su pecado y se arrepiente. Y escribe este salmo que leímos al principio, el Salmo 51, el salmo del arrepentimiento, que se conoce como el Salmo del arrepentimiento, que leímos al principio. El arrepentimiento, amados hermanos, es la parte central, es una parte central del Evangelio. Jesús vino a predicar el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan el Bautista, y después Jesús dijo lo mismo en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Sabes? Hoy Dios te dice: arrepiéntete. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, el arrepentimiento en el cristianismo moderno se ha diluido, se ha relegado. Muchas veces, para hacer más atractivo el Evangelio, muchas veces se predica el perdón de pecados, el regalo de la vida eterna, a cambio de solamente creer. Queremos muchas veces hacer más accesible el Evangelio, y queremos muchas veces hacerlo más atractivo, cuando el mensaje de la cruz, del Evangelio de Jesús, no se requiere embellecer, no se requiere adornar, no se requiere sazonar. Jesucristo nos lo dijo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y Dios te dice a ti: arrepiéntete. Se ha enseñado desde este púlpito que la palabra arrepentidos en el Nuevo Testamento es metanoia. Es cambio de mente, es un cambio profundo de corazón. Arrepiéntese involucra un cambio absoluto, implica un ser transformado. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente, es un cambio de corazón. Y eso es lo que Dios quiere de ti el día de hoy. Y vuelvo a lo mismo: no excluyas de la ejecución y recuerdes que el pecado puede ser escondido.
en tu corazón, puede estar escondido en tus rutinas, en tu forma de pensar, puede estar escondido en tus acciones, en tus omisiones. David creía que Natán se refería a otra persona, pero Natán estaba hablando del mismo David. No veas la astilla del ojo de tu hermano, ve la rama que hay en tu ojo, y Dios te habla y dice: hay algo que tienes que cambiar. Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tu Dios. Hay una diferencia abismal entre la contrición y la atrición. Hay una diferencia abismal entre la contrición y la atrición. La atrición es este sentimiento de culpa, es un pesar por el pecado, por las acciones cometidas, provocado. Escucha bien, es provocado por el miedo al castigo y a la consecuencia. Repito, la atrición es este sentimiento de culpa, es un pesar por el pecado, por las acciones cometidas provocadas por el miedo al castigo y a la consecuencia. Y este es un punto determinante y es un punto que hace la diferencia. Hay tanta gente cristiana que conozco que vive un cristianismo cojo, un cristianismo torcido, un cristianismo conducido y motivado por el miedo, por el temor. Y tienen este concepto de un Dios tirano esperando que falles para castigarte. Dios no quiere que vivamos con miedo, que tus acciones sean motivadas por el miedo, que tu abstinencia del pecado sea motivado por el miedo. Sabes, cambiando de continente, de noche a mañana, la diferencia de la atrición y la contrición es que la contrición es un genuino arrepentimiento, es un genuino dolor por el solo hecho de haber fallado y ofendido a Dios. Y rechazar el pecado y el arrepentirte de lo cometido viene de un lugar de amor. Viene impulsado por este amor tan grande que tenemos por Dios y un deseo ferviente por no ofenderlo. Esa es la diferencia de la traición y la contrición, del profundo amor por no querer fallar a Dios, por no herirle con nuestras acciones, por no herirle con nuestras omisiones. Al conocer a Dios se producirá un temor de Él, no un temor a Él, que es muy diferente. Hay una fuga de creyentes, muchos hombres y mujeres en nuestras nuevas generaciones abandonan las iglesias porque crecieron con un temor insano a Dios y no entienden este concepto de amor. La santidad, el arrepentimiento tienen un motor y ese motor es el amor a Dios y el deseo genuino por no fallarle, por no herirle a aquel que nos dio la vida, aquel que nos salvó, nos limpió y nos llamó sus hijos. Cada vez que fallamos debe haber un corazón contrito. Dios, te he fallado, te pido perdón. Dios, te amo tanto que no te quiero fallar. Dios, te amo tanto que no me quiero alejar. Te amo tanto que no te quiero ofender por mis fallas, con mis pecados, por mis errores. Me acerco arrepentido, contrito y humillado. Hoy Dios te está hablando que te acerques a Él con un corazón contrito y humillado. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda pasar. El Salmo 32 dice de la siguiente manera: amados hermanos, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y muchos teólogos creen que este Salmo 32 fue escrito después de haber escrito el Salmo 51. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es tiempo de hablar, es tiempo de no callar, es tiempo de acercarnos delante de Dios y decir: Dios, ven contrito y humillado, he fallado. Por el día y la noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Luego el 5 dice: mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Le voy a pedir que los que estamos aquí en la iglesia se puedan poner de pie y ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos. Hoy, como Natán con David, Dios a todos sin excepción nos viene a confrontar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Te voy a pedir que no te distraigas con nada y quiero que escuches esta palabra de Dios. Hoy, como Natán con David, hoy Dios a todos sin excepción nos viene a confrontar y nos dice a cada uno en particular: esto es lo que necesitas cambiar, esto es lo que necesitas empezar a hacer. Necesitas empezar a buscarme, necesitas empezar a erradicar este tipo de pensamientos, necesitas empezar a descansar en mí, requieres empezar a confiar en mí, requieres dejar esos programas que contristan al Espíritu Santo en la televisión, requieres cuidar tu mente, requieres cuidar tu corazón, tus ojos. Dios hoy nos confronta y nos dice: necesitas empezar a hacer lo bueno porque sabes hacerlo. Necesitas empezar a dejar lo malo porque lo puedes dejar, porque tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa, eres pueblo adquirido por mí para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Vosotros en otro tiempo no eran pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no hayas alcanzado misericordia, pero hoy has alcanzado misericordia. Amados hermanos, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos que batallan contra la carne, contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. El pecado es un caso curioso, porque sabiendo aún que está mal, aún sabiendo las consecuencias, lo practicamos. El pecado es un caso curioso. Creemos que podemos salirnos con la nuestra, que podemos cortarlo en cualquier momento, que les va a afectar a todos menos a nosotros. El pecado es un caso curioso porque creemos que pequeñas dosis no nos van a afectar. El pecado es un caso curioso porque a nuestro espíritu lo mata, envenena nuestra alma y seguimos prefiriéndolo y deseándolo. Aún viendo esas fotos gráficas y aún sabiendo las posibles consecuencias, es tiempo que renuncies. Hoy Dios te habla y te dice: es tiempo que renuncies, es tiempo que cortes celos, costumbres, hábitos, pensamientos, es tiempo que perdones, es tiempo que te arrepientas por haberle fallado, por haber lastimado a nuestro amado Dios. Él ha sido tan bueno, Él te ama tanto. Nosotros muchas veces le hemos pagado con mal. Hoy quiero que junto con el salmista podamos hacer la siguiente oración, ya para terminar. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Y hoy como iglesia Filadelfia venimos delante del Señor humildes y contritos, con un corazón humillado delante de Él, y le decimos: Dios, examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, Dios, y guíanos, y guía a cada familia Filadelfia, y guía a cada individuo, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, Señor, y guíanos por el camino eterno. Examínanos, oh